El título del mensaje de esta mañana, mire qué lindo es. En casa por puro amor. Por puro amor. ¿De quién será el amor? Sino el de Dios, ¿verdad? En casa por puro amor. Y este mensaje lo vamos a empezar desarrollando a partir de Gálatas capítulo 4, versos 1 al 9. Lo leemos juntos en el nombre de Jesús. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Hasta allí, esa pregunta pendiente. Tome asiento y comencemos a desarrollar esta enseñanza en el día de hoy. Bien, otra vez la figura del esclavo en la Biblia, algo bastante utilizado por el Espíritu de Dios a través de los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento para ayudarnos a comprender cómo es una genuina y verdadera relación salvadora con Dios. Toma el ejemplo de lo que un verdadero hijo en un padre X en la antigüedad, en el tiempo de los Gálatas, en el tiempo de Pablo, donde la esclavitud, como enseñamos el domingo pasado, era algo socialmente aceptado. Tenía otra connotación en la mente de las personas y era muy diferente a la esclavitud medieval o a la esclavitud premoderna, donde era muy cruel y donde había un desprecio muy grande a la naturaleza humana. No así en la época greco-romana, en donde estudiamos, bueno, no le vamos a dedicar tiempo a eso porque ya lo hicimos en el mensaje pasado. Pero aquí vuelve otra vez con esta figura, ahora la del niño que está en la casa. Y dice que este niño, un poco citando cómo es el contexto normal allá, no tiene diferencia con el esclavo niño. Aunque de por sí, por naturaleza, porque es el hijo de su papá, es heredero de todo, es señor de todo. Claro, no es señor ahora porque es niño, no tiene la capacidad de gobernar, de administrar, pero es heredero y es señor aunque sea niño. Bueno, ese niño que no difiere con el esclavo niño porque eran los dos niños y jugaban juntos, no hay diferencia. Porque son los dos juguetones, caprichosos, rebeldes, necesitan cuidados, necesitan educación, todo eso, ¿verdad? Bueno, en aquella época había tutores y curadores, así se los denominaba, que eran los encargados de llevar a la madurez en el conocimiento, educarlos, bajo las normas de la casa y enseñarle las cosas como las hacía el papá, ¿sí? Pero hasta que el padre no determinase cuál era el tiempo de comenzar a ser un administrador o alguien que comienza a ejercer ciertas labores administrativas en la casa del padre, hasta que en el tiempo
el padre no lo determine, entonces en nada difería del esclavo, aunque era señor de todo. Bien, entonces ahora dice, así nosotros también, cuando éramos niños, o sea, entendiendo esto, cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo el sistema del mundo, o estábamos bajo el control de la ley, donde la ley dice en una frase, todo aquel que hiciere todas las cosas que están en esta ley vivirá por ellas. Y vivíamos, dice Pablo, sujetos al temor que propiamente trae la ley, la condenación que trae la ley y la necesidad de hacer obras buenas sin llegar a entender la gracia de Dios, quizá en una totalidad como lo entendemos hoy los que somos salvos, de que no necesitamos hacer obras buenas para ir al cielo, porque ya vamos al cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nos ganamos los verdaderos cristianos, si es algo que a pecadores naturalmente condenados al infierno por sus propios pecados, e inclusive por la naturaleza que tenemos, que es pecaminosa desde el vientre de nuestra madre, ¿o no? Desde el vientre de nuestra madre nuestra naturaleza es pecaminosa y tenemos en nuestra naturaleza pecado. No quizá en la voluntad del niño naturalmente porque es ingenuo y en el bebé menos porque no tiene ni capacidad de pensar, ni discernir ni el bien y el mal, pero tiene naturaleza pecaminosa. Y su destino, si no mediara a Cristo, es el infierno. ¿Por qué? Simplemente porque es pecador. En Adán es pecador. Así el adulto, mayor aún su condenación porque ya conscientemente peca y ama el pecado. Pero gracias a Cristo, ¿no? Que en Cristo son salvos los bebés, los niños. ¿Por qué? Porque ellos, dice, primero lo dijo Jesús, se los traía para que los tocase y dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. De esto garantizando la salvación de los niños. Pero, ¿por qué? Porque hay un sacrificio provisto por el mismo Dios para el pecado de los pecadores. Niños, personas incapacitadas de razonar y pensar, decidir y asumir responsabilidades, y los que también al mismo tiempo voluntariamente le reciben a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo sus pecados, la necesidad de escapar del infierno, la necesidad de someterse a Cristo como esclavos, porque Él es Señor. Recuerde que la palabra siervo, para tener una comprensión más profunda, la reemplazamos por esclavos de Cristo, con todo lo que ello comporta, y de esta manera tener la salvación, un regalo de Dios para los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Así dice la Biblia, así lo creemos y damos gracias y gloria a Dios por eso. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, de la misma manera que el padre en una casa determina que es tiempo de que el chico reciba la herencia, o de que el joven, ya no niño, reciba la herencia, o reciba autoridad, así, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Fíjense este detalle, nacido de mujer. No es que era hijo de la mujer, sino nacido de mujer. Porque, pregunto, ¿biológicamente Jesús era hijo de María? No, ¿por qué no? Por ejemplo, alguno puede decir, ¿es el óvulo de María que en el...? No. ¿Por qué no? Porque el óvulo de María tiene naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Así también, bueno, José no intervino en la partida tampoco, definitivamente no. María es la portadora de la humanidad de Jesús. Jesús vino al mundo como todo ser humano engendrado en el vientre de María. Allí Dios engendró en el vientre de María la naturaleza que Él tomaría para sí mismo
para convertirse en Jesucristo el Señor, en carne y hueso, como lo vimos y lo veremos, que luego fue glorificado, pero que tenía la misma naturaleza humana que nosotros, exactamente la misma, pero sin pecar, cosa que nosotros no tenemos. Si Jesús hubiese sido hijo de María, heredaría la naturaleza pecaminosa de la cual todos somos partícipes, y no sería él capaz de redimir a la humanidad porque ya conservaría en su naturaleza humana el pecado original. ¿Entienden? Bien, por eso es nacido de mujer, como todo ser humano, nacido de mujer en un embarazo. Bien, pero bajo la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, la ley judía, hebrea, de Moisés, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, la ley sanitaria, todo. Allí estaba incluido en el sistema de leyes bajo el cual Jesucristo nace, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que no sean, porque no pueden, condenados a causa de la condenación que la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. El pecador tiene justamente el infierno como final. Pero usted sabe que para Dios el pecado no es el problema. Para usted tampoco el pecado tiene que ser un problema para venir a Dios. ¿La condenación en qué consiste? Dice la Biblia, en que los hombres, porque Dios es malo, Dios es injusto, Dios es arbitrario. No, en que los hombres amaron más el error, la ausencia de la verdad, que la luz, la verdad. O sea, ¿por qué se van las personas al infierno? Porque aman el error, aman lo que no es la verdad de Dios. No aman a Dios, no quieren a Dios ni la Biblia. Inclusive saben, los mismos evangélicos pasa esto. Ustedes saben que hay un mundo evangélico, un universo evangélico, vamos a usar esta palabra en términos sociológicos, que escuchan de Jesús y escuchan, pero muchos de ellos no quieren escuchar la Biblia. Cuando hacemos lo que hacemos hoy, a muchos les molesta, les incomoda, les aburre la Biblia. La Biblia es la palabra infalible de Dios, es espíritu y es vida. Pero ¿qué prefieren escuchar ellos? Con F empieza. ¿Qué le cuentan a los niños? Fábulas, los cuentos, a la gente le encanta, a todos nos encantan los cuentos. Pero cuando sabemos que se trata de vida o muerte, decimos, no, yo quiero la Biblia. Yo quiero que me predique la Biblia, pastor. No quiero que me predique cuentos. Yo no vengo a predicar cuentos, le estoy contando lo que está diciendo la Escritura. ¿Me? Con todo, ¿qué hacemos si invitamos a un predicador y empieza a contar cuentos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, nos enojamos, todo y que me dejan a mí solo? ¿Cómo hace? ¿Qué tenemos que hacer, dice la Biblia? Retener lo bueno. Y lo demás, salimos afuera a criticar, ¿cómo puede ser que el pastor invita a esto? Empezamos y nos vamos a almorzar, se nos atraganta el hueso del pollo al mediodía de la bronca que tenemos. ¿Qué hacemos? Nada, dejamos pasar, escudriñamos todo y retenemos lo bueno. ¿Eh? Bien. Ahora, de la misma manera, llega un tiempo donde recibimos la adopción de hijos. Ya no estamos bajo los rudimentos del mundo. Usted sabe que todas las religiones del mundo y todos los sistemas religiosos del mundo y el mismo, cualquier sistema habla de que para ir al cielo, para ir al paraíso o para ir al lugar, no sé cómo le llaman los romanos, para ir al Elysium. Al Elysium tenés que portarte bien o hacer obras buenas. O tenés que ir al paraíso, o querés ir al cielo, tenés que portarte bien. Bueno, la Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que si querés ir al cielo, tenés que humillarte como pecador, arrepentirte de tus pecados y permitir que Cristo te salve sin que te lo merezcas. Reconocer que en realidad lo que te mereces es el infierno como cualquier otro pecador y querés renunciar al pecado y amar la justicia. Entonces Dios te concede la salvación que incluye una nueva naturaleza interior, una mente capaz de ser transformada,
ya conformada a los pensamientos de Cristo. El Espíritu Santo adentro de nosotros que nos acompaña, nos guía a toda verdad, nos sustenta en nuestras debilidades, nos ayuda a orar, nos guía a toda verdad y nos lleva para el cielo. ¿Sí? Nos da maestros conforme al corazón de Dios que nos enseñan y nos pastorean con ciencia y con inteligencia. Nos da una congregación, nos da un grupo de hermanos donde ser contenidos, donde servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Nos concede eso, ¿verdad? Amén. Bien, eso nos concede cuando nos salva. Ahora, cuando nosotros estamos bajo el mundo, estamos dependiendo de nosotros para ir al cielo. Y teníamos un montón de teorías. Ahora, fíjese una de las cosas que vienen con la salvación. Y dice, a fin de que recibiésemos, verso 5, la adopción de hijos. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra aramea que no tiene una traducción propiamente en el español, pero que habla de un clamor al Padre con profunda confianza, como aquel que clama a su Padre sabiendo desde el profundo de su alma que es su papá. Así como el niño le dice, este es mi papá. Y a su papá no hay quien le gane. Es lo mejor del mundo, porque tiene una absoluta confianza en su papá. Después cuando es adolescente no sirve para nada, pero mientras el niño... Bueno, ese clamor que identifica al niño, que tiene como lo más grande que hay a su papá, bien, es ese que ilustra la forma en que nosotros decimos, como mi Dios, no hay Dios como Él, no hay otro. Cristo es el Rey, Él es el soberano, Él es mi Padre. Él es todo. Eso lo recibimos adentro, no es que nos lo inculcan en la iglesia. No es una cuestión subjetiva meramente. Es una acción directa de Dios que envía el Espíritu de Cristo a nosotros, que clama el Espíritu, Abba Padre, y eso lo impregna en nuestro espíritu, porque cuando nacemos de nuevo somos un espíritu con el del Señor. No es que somos dos, somos uno con Él. Uno con Él. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Guarda con esto. No significa que usted pierde la condición de esclavo de Cristo. Está hablando de la esclavitud de la ley, no de la esclavitud de Cristo. Somos libres de la esclavitud de la ley, enseñamos el domingo pasado, para ser de otro. ¿De quién? Esclavos de Cristo. Reemplazando siempre la palabra siervo por esclavo como verdaderamente es. ¿Sí? Así que ya no eres esclavo de la ley, o sea, dependiente de la ley para ser salvo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, qué bueno. Entonces, por eso ahora va a entender mejor que no se refiere a esto de dejar de ser esclavo de Cristo. Dice, bueno, yo soy hijo del Rey, entonces yo tengo que tener todo bajo mi control, tengo que tener mi mansión, mi Mercedes, mi empresa. Pues así hablan los cristianos, estos súper dominantes, ¿no? Yo tengo que tener todo, mi imperio, ¿no? Pues yo soy hijo del Rey, entonces, wow. Pero lo que no sabes es que vos todavía sos como el esclavo, nada diferís con él, aunque sos heredero de todo, pero ahora todavía estamos en veremos. Estás aprendiendo a vivir, estás bajo tutores y curadores. En alguna forma la implementación práctica, acá tenés un tutor y un curador. O como se le decía al pastor antes se le decía al cura. ¿Por qué? Y porque era el que curaba a las almas, ¿sí? Bueno, acá tenés el cura, inclusive mirá el color todo. Bien. Sí, hay algunas asociaciones que llaman reverendo al pastor. A veces anciano, a veces pastor, a veces obispo, a veces... Bueno, antes se le llamaba cura. Diferentes formas. Bueno, pero no importa tanto eso. En definitiva, es que es el tutor y el curador en alguna forma que va instruyendo a los futuros herederos del reino. ¿Cuántos van para allá? Amén. A heredar esa herencia incontaminada, inmaculada, inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros.
Decirle que esta es para vos también, chico. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíase a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, entonces, más ahora, conociendo a Dios, ya siendo hijos, o sea, acá da por sentado de que ya cuando una persona nació de nuevo, recibió la adopción, ¿cómo? O más bien siendo conocidos por Dios, porque en realidad el que toma la iniciativa de conocernos es Dios. Recuerde que usted no es salvo porque tomó la iniciativa. Pero yo un día vine y acepté a Jesús. Sí, no, pero es porque Dios te trajo para que le aceptes. Amén. Bien. Por la gracia de Dios, solo por la gracia, no por tu inteligencia, tu capacidad o tu sensibilidad para buscar lo bueno. Eso puede servir para los negocios, pero buscar a Dios, no, porque no hay uno solo que pueda buscar a Dios sin Dios. Si estás acá es porque Dios te trajo. Si sos salvo es porque Dios te salvó. Si le aceptaste es porque Dios te llamó. Y si vas un día al cielo es porque Dios primero te escogió ante la fundación del mundo. Ahora, dice, si ya sos hijo, entonces ¿por qué te volvés a esclavizar? Esto le decía a los Gálatas. Recuerdan que los Gálatas querían volver a toda la ley y cumplimiento de la ley. Se vuelven a esclavizar por todo eso, pero escuchen, no han entendido lo que significa la salvación, que ahora son hijos del Padre, son herederos del reino. ¿Y ustedes quieren engancharse con esto todo otra vez? No entendieron nada. Gálatas, ¿cómo le decía? Insensatos. Bastante duro Pablo, ¿no? Es medio duro a veces Pablo, ¿no? Pero bueno, así Dios... En su palabra, a veces hay dureza en las palabras de Dios. De alguna manera, ¿por qué? Porque Dios es malo, violento, es machista. No, Dios es recto. Dios no es machista ni feminista, Dios es Dios, eso entiéndalo. Esto no entiende la gente. No, pero Dios es varón. Dios no es varón, Dios es Dios. Dios nos hizo a él a su imagen y semejanza, ¿o no? Hizo a la mujer y al hombre, varón y mujer los hizo Dios, a su imagen los creó Dios. A los dos los hizo a su imagen, sí, a los dos. Por eso el matrimonio representa más a Dios, la imagen de Dios, que el individuo solo. No es que está mal ser soltero, no, o viudo tampoco. Pero el hecho es que el hombre y la mujer como complementos ilustran más la semejanza de Dios. ¿Está? Siempre damos este ejemplito, la fuerza que está en el varón, complementado con la belleza que está en la mujer, ¿no es cierto?, hacen que se vea más a Dios. ¿Entienden? Esa es de alguna forma rapidita así para ver a Dios. Dios no es ni machista ni feminista. Dios es Dios. Amén. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. ¿Recuerdan? Bien. Bueno. Recibimos entonces de esta manera la capacidad de llamar nuestro Padre, la capacidad de manera natural, no es algo religioso forzado. Hay quienes dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. O sea, que le llaman Señor, pero no le conocen, porque en aquel día les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿se puede aprender a decirle Padre a Dios? Se puede aprender, digamos, de una manera intelectual, repetida, pero eso de que de adentro salga naturalmente Padre o Abba Padre, no es que yo no utilizo la palabra Abba, es una palabra aramea. Yo utilizo la palabra Padre, pero está en el sentir de cómo digo Padre a Dios. Eso está en lo interno, no que yo tengo que decir, Abba, Padre. No, porque a mí yo no hablo en arameo. Están esos cristianos, vieron que meten toda la ley judía y son recordobeses, santiagueños, pero ellos con toda la ley judía están. Celebrando toda la fiesta. Bueno. Entonces, Romanos 8:15 dice, miren esto, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ya no estamos sujetos al temor de la perdición eterna. Ya los cristianos no vivimos por temor de irnos al infierno, ¿verdad? ¿Usted vive temiendo de irse al infierno? El cristiano que vive temiendo o que diga, ¿y si yo me voy al infierno? Es porque no tiene la seguridad de la salvación. Todavía no ha estudiado el tema ese. Pero si le interesa, si es un verdadero hijo, va a ir. Y pastor, ¿qué puedo hacer para esta incertidumbre? Bueno, estudie Romanos, estudie Primera de Juan y va a encontrar algunas claves muy importantes que le van a tranquilizar el alma. Y si no le tranquiliza, bueno, conviértase, Jesús le ama y le perdonará sus pecados. Amén. Bien. Bueno,
El Espíritu nos da la capacidad de clamar, Abba, Padre, 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 pero desde adentro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Porque siento en mi corazón. Y ya no es una cuestión subjetiva meramente o nacida de una ilusión o de una abstracción mental, sino que nace de una convicción sobrenatural implantada por Dios. Más allá de que hay evidencia externa, ¿sí?, para el Hijo de Dios, pero hay una convicción interna implantada por Dios y que no es una abstracción mental solamente. Bien. Jesucristo participa en la posición de ser el primogénito de muchos hermanos. Esto para que usted vea la condición de hijos, ¿no? Sin dejar de ser esclavos de Cristo. Pero estamos viéndolo ahora que estamos en la casa del Padre por puro amor. Estamos viendo eso. Jesucristo participa en la posición de ser el primogénito de muchos hermanos. Mire, Marcos 14:35, cuando estaba en Getsemaní orando. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjese, este es el espíritu sumiso, humilde de Jesús hombre, donde le llama Abba Padre. Él es Dios o no es Dios, pero llama de esta misma manera en arameo al Padre con ese clamor, ese gemido o esa confianza que nace del espíritu de Jesucristo y que tiene que estar igualmente en nosotros. No es diferente este Abba Padre del Padre o del Padre como lo decía él, como lo deberíamos decir nosotros los que hemos sido salvos. Hay un deseo natural de decir Padre, Padre mío, Padre Santo, Padre nuestro, ¿sí? Bien, quizá en el español es difícil describir esto. Quizá la palabra aramea es mucho más descriptiva en este sentido porque Abba lo decían justamente los niños. Sí, pero en el español sí está bien, pero no está llevado al español. Es de alguna forma para describir, pero no llega a describir la pureza del significado. O papi, como le dice, o pa, decimos nosotros, pero es arameo. Hay cosas que no son traducibles, van adentro del alma. Así hay palabras hebreas que no son traducidas perfectamente porque no hay en el lenguaje nuestro palabras así. Bueno, pues no importa, usted ya lo entiende porque es de adentro. Bueno, Romanos 8:29, ¿recuerdan? Una porción tremenda, los que aman a Dios, bueno, pero no citamos eso. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando del Hijo, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá justamente nos habla de la posición de los cristianos, que siendo esclavos, al mismo tiempo somos como hermanos de Jesucristo. Pero Jesucristo no es el Señor, el Rey. Sí, es Rey, Señor, es sumo sacerdote, es el Cordero, es el siervo, pero también es Dios, el amo. Es siervo y es amo. ¿O no es amo Jesús? Es amo, pero también fue siervo. ¿Sí? Él se humilló, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Pero después fue levantado hasta lo sumo, se le dio el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que ese siervo Jesucristo es el Señor. De una punta a la otra. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno está esto. Bueno, el primogénito es el que tiene todos los derechos. Como el hermano mayor. Recuerden que el primogénito no es el que nació primero en este sentido. En nuestro lenguaje, el primogénito, ¿quién es? El que nació primero. Por ejemplo, en mi familia el primogénito sería yo, porque yo soy el mayor de mis 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Ustedes, no sé, si ustedes son más chicos, el más grande, bueno, el primogénito le decimos a ese. Pero nosotros no recibimos la herencia, el doble, acá no. Tomá lo que te toca y aguántatela. Bueno, en aquella ley,
El primogénito era el que tenía todos los derechos heredados en la casa. Así era. Fíjese cómo Dios permitía estas cosas para ilustrarnos hoy, para que entendamos cómo es el reino de los cielos. Qué sabio que es Dios, ¿no? Qué tremendo, qué precioso que es Dios. Fíjese que Él no destruyó la esclavitud. Por supuesto, Él no quiere la esclavitud porque es un pecado la esclavitud. Vos no podés enseñorearte de otro ser humano. Pero Dios tomó esa figura en la historia para enseñarnos cómo es una genuina relación entre un creyente y su Dios, entre un esclavo y su amo. ¿Sí? Él aprovechó esa figura y ahora está aprovechando la figura de los hijos también. Para, otra faceta, no reemplaza la condición de esclavo, sino complementa la imagen del creyente ante su Dios. Ahora la de hijo. Insisto, recomiendo altamente escuchar el mensaje anterior para comprender este. Hebreos 2, 10 al 12. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Cristo, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, Cristo, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, en este caso Dios, pero Cristo también, quien es Dios, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? Cristo. Y los que son santificados son de Él, están en Él. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Son mis hermanos. En la condición de hombre son como sus hermanos. Y no se avergüenza de llamar. Aunque como pecador a mí me daría vergüenza llamarme hermano de uno tan santo. Pero Él no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya pagó nuestras vergüenzas. Él ya cargó con nuestras vergüenzas. Nosotros ahora debemos, por eso, por esta condición que tenemos, perfeccionar la santidad por la posición que tenemos. Tenemos posición de hijos de un soberano que es 3 veces santo. Y yo quiero ser como mi papá. No sé usted, pero yo quiero ser como mi papá, en el sentido espiritual, como mi padre. Como usted también, porque mi padre es lo más grande que hay, ¿verdad? Bueno, usted también puede decir lo mismo. Dice en el verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, citas del Antiguo Testamento son estas. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre, decía Jesús. Esto recuerda cuándo fue, cuando él estaba hablando en una casa adentro y estaba María y los hermanos de Jesús afuera y Señor, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera. Y él como que habrá dicho, momento, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, diciendo, mi familiar cercano es aquel que hace la voluntad de Dios, no cualquiera que se dice papá, mamá, hermano de Jesús, yo soy amigo de Jesús. Oh, yo a Jesús lo tengo en mi corazón desde que nací. Oh, yo a Jesús, yo Jesús. Tengo el calco de Jesús en el parabrisas. Lo llevo ahí, es mi amigazo. Yo le pido todo a Él. Yo puedo decir eso. Ahora, que Jesús me responda es otro tema. Y que Jesús me considere otro tema, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los amigos de Jesús? Los que hacen la voluntad del Padre. O sea, los que evidencian, no son amigos porque hacen buenas cosas, sino porque son amigos, es justamente que hacen buenas cosas. ¿Está bien? Porque algunos dicen, bueno, entonces yo me porto bien, voy a ser amigo de Jesús. No. El portarse bien es la evidencia de que sos amigo de Jesús. Eso quiere decir. ¿Está bien? Bien. Estamos aprendiendo cosas buenas. Qué lindo. Bien. En Lucas 8:21 dice, entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos, en otro evangelio dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque oírla oían multitudes, ahora hacerla no la hacían todos. Juan 20:17, Jesús dijo, ya después de resucitado, dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús, hombre. Mi Dios, vuestro Dios. Mi Padre, vuestro Padre. Ve y anuncia a mis hermanos. ¿Ven? El Jesús, hombre, entonces está en esa posición de hijo primogénito y los hermanos que él considera suyos. Ahí estamos nosotros. Qué bueno. Qué lindo esto, ¿no? Bien. En definitiva, la familia... La Biblia confirma esto de que somos una familia celestial, miembros de una familia celestial. Recuerda el versículo, se lo traigo
Bueno, después se lo traigo a memoria. Pero hay una declaración enfática en Juan 1:12. ¿Recuerda usted? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, ¿no? A los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Creer en todo su ser, no el nombre de Jesús de las 5 letras, porque Jesús también está el carpintero, Jesús, Adrián Romero, Jesús, hay muchos Jesús, no se refiere al nombre de Jesús de las 5 letras, sino los que creen que ese Jesús, hombre, es Dios en carne, Dios que murió y resucitó, Dios que tiene autoridad, Dios que delegó palabra, Dios que hizo promesa, Dios que se apareció en el Antiguo Testamento, el Dios Jesús, el que es el creador y el sustentador de todo el universo, el que cree en ese Jesús y que le recibe, se le da la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios, lo cual quiere decir que no somos por naturaleza somos enemigos de Dios por causa de nuestra pecaminosidad, o sea, somos enemigos de Dios simplemente por el hecho de ser seres humanos. ¿Está bien? Somos seres humanos, nacemos enemigos de Dios por nuestra naturaleza. Dios es santo, nosotros pecadores. ¿Hay comunión entre ellos? No, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y el pecado. Entre la luz y la oscuridad, ¿hay comunión? No. ¿Qué denominador común tienen la luz y la oscuridad? No, porque son conceptos opuestos. La oscuridad es ausencia de luz, no es luz negra. ¿Verdad y error tienen comunión? No, porque justamente el error es ausencia de esa misma verdad. No hay punto común, no hay coincidencia. Lo mismo, no hay coincidencia entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, no hay coincidencia. ¿Está? Por eso somos enemigos de Dios. Pero Dios nos ha hecho salvos por medio de Cristo. Bueno, dice, a los que le recibieron, esto está, porque esta es justamente una de las tantas paradojas de la Biblia, que siendo esclavos, Jesús siendo esclavo es Señor. Nosotros siendo esclavos también somos hijos. Bueno, pero si sos hijo, sos esclavo. No, las dos cosas. Tenés que ser esclavo, pero sos hijo. Ah, entonces me comporto como hijo, sí, pero también como esclavo. A algunos cristianos solo les gusta esta parte, de ser hijo del rey, soberano, de reinar. Bueno, pará. Vamos a heredar el reino, todavía no te ponga la corona, ahora jugá, que sos el reycito, que jugá ahí con la espada, con la capa, pero nada más. Algunos cristianos están jugando con la espada, como si fuesen ellos, ¿vieron? Es la espada del espíritu, la llevan por ahí. Pero creen que van luchando allí, conquistando reino. En realidad, nosotros heredaremos un reino. El reino de los cielos no está en la tierra, ¿dónde? ¿En qué lugar? En Medio Oriente. En China ahora que se pone poderoso. ¿Dónde está el reino de los cielos? Jesús dijo, si dicen que el reino de los cielos está helo aquí o helo allí, no les creáis, no está el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, si fuera este mundo mis súbditos vendrían y pelearían por mí, le dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo, ¿dónde viene con poder? Porque el reino de los cielos ha venido a vosotros, dice. ¿Pero dónde vino? En Córdoba, capital. ¿Dónde? En los corazones humanos. Ahí está el reino de Dios, ¿está? Bien, qué bueno que entendamos esto para que no salgamos en pos de doctrinas erróneas que nos lleven a tener conductas que por ahí no son pecaminosas, pero nos hacen perder el tiempo. ¿Está? No es la idea de condenar creyentes, son todos pecadores y nosotros somos los santos de Dios, los intelectuales, los que nos vamos al cielo. No, si somos tan pecadores como los otros. Pero tenemos a Cristo que nos da la vida eterna. Bien. Bueno, somos miembros de una familia celestial, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, pero escuche esto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de este cuerpo, ni de voluntad de carne, o sea, de este cuerpo, ni de voluntad de varón, o sea, de este cuerpo, sino de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios y por eso le recibimos. Entienda, le recibimos porque somos engendrados. Para que usted pueda venir a Cristo, usted tiene que resucitar. Si no, pregúntele a Lázaro cómo hizo para venir a Cristo. ¿Cómo hizo Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro? Le voy a escuchar a Jesús. Bueno, cuando Jesús habla, ahí me levanto. Así dijo Lázaro. No. Tuvo que escuchar la voz de Dios para levantarse y venir. Así nosotros, para venir a Jesús, necesitamos
recibir el llamado de Dios. Necesitamos recibir la orden de Dios. Ven a mí, ven a mí. Entonces nosotros vamos a Él y le recibimos. Amén. Bien, bien. Efesios 2:18. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, no está, el esclavo, imagínense, el esclavo no quedaba para siempre en la casa. El esclavo podía ser vendido. El hijo, no, porque el hijo era hijo. Pero el esclavo podía ser vendido, era una cosa de la casa. El hijo es de la casa, el heredero natural. Ahora, ¿el esclavo podía ser heredero del dueño de casa? Sí, habíamos estudiado que sí, si recibía la autorización, se convertía en un liberto y luego en un heredero, la ley romana consideraba la posibilidad de convertirse el esclavo en señor. Bueno, algo así es lo que Dios nos muestra, que nosotros ahora somos esclavos, pero también somos hijos. Debemos considerarnos como esclavos de Cristo. De hecho, el mismo Pablo hablaba siervo de Cristo o esclavo de Cristo. Los primeros padres de la iglesia, ellos mismos se llamaban a sí mismos esclavos de Cristo. Hoy, en el siglo XXI, nos llamamos los empresarios de Cristo. Pero no es así, seguimos siendo esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Bien. Lo digo en términos irónicos, usted me entiende, ¿no? Para que cuando usted escuche predicaciones de estas donde exalta tu ego, tu yo, dice, ¿qué si yo soy esclavo? Yo no tengo nada que ser. No, porque hay que levantar la autoestima. El esclavo no tiene considerada la autoestima. Ahora, si vos querés tener una estima correcta, bueno, también sos hijo. Ah, bueno, es otra cosa, yo soy amado por mi padre. Ahí sí, claro. Si vos querés que te ame el mundo, para que te suba la autoestima, estás equivocado. La autoestima te la va a subir Dios cuando sepas de quién sos, de qué linaje sos. Ahí sabemos cómo te va a subir la autoestima. Y no vas a tener vergüenza ni temor de que te bajen, de que te avergüencen, de que te lleven a un lado, que te dejen solo, que te prendan fuego a vos y a tu familia. No vas a tener ningún problema. Ay, sí, me hacen tanto daño como los cristianos de hoy. No, estoy dañado. Estoy muy herido, por eso no. Estoy muy herido. No, hermano, vos tenés que servir a Cristo. Vos tenés que honrar a Cristo, que no hay excusa. Hay que honrar a Cristo. Ponete las pilas, sanate en Cristo y arriba, ánimo, vamos. Cristo te ama, es tu Señor, tu Dios, tu Padre. Ánimo, vamos, arriba. No hay que andar autocompadeciéndose. Eso déjelo para los mundanos, deje para los mundanos eso. Usted levante su ánimo y diga, yo soy hijo del Padre. El Padre me llamó, me escogió para que le sirva. Eso es una gran honra, hermano. Está en la casa. Recuerde la figura del esclavo en la casa de César. ¿Sabe cuánto esclavo quería estar como esclavo en la casa de César? Y no podían. Usted considérese esclavo en la casa del Padre, hermano. ¿Qué más quiere? Ánimo con eso. ¿Qué? No se lamente más de usted. Diga, gloria a Dios que soy un esclavo de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Alabe a Dios. Muchos quisieran en su alma tener la condición que usted tiene, hermano. Amén. Amén. Sano, enfermo, con plata o sin plata, abandonado por todo, siendo amigo de todo. Usted sirva a Cristo. Ame a Cristo. Amén. Levante ese ánimo. Bien. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el que nos iba conduciendo. El ayo es el que nos conduce cuando somos niños, nos enseña, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley es un ayo, es lo que, a ver, para que usted entienda, ¿qué es la ley? La ley es como un embudo. ¿Y dónde desemboca? En Cristo. La ley hace ese efecto en el alma, en la mente humana. El mismo efecto que hace el embudo para el agua o el líquido. Bueno, así la ley de Dios está abierta a las conciencias humanas. Y cuando el hombre entra en ese embudo, ¿dónde desemboca? En Cristo. ¿Y dónde sale? A la vida eterna. ¿Qué figura linda? Bien. Bueno.
Vamos a ver algunas particularidades naturales y exclusivas de los nacidos de arriba. ¿O quiere que cortemos el mensaje por acá? ¿Ya tiene sueño? ¿Le gusta el mensaje? ¿Seguimos? ¿Una horita más? No, 5 minutos. Bien, mire, las particularidades naturales y exclusivas de los nacidos de arriba, de los nacidos de arriba, de los reengendrados. Bueno, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no es que está sin pecado, que es inmaculado, no, sino que ya no tiene la voluntad dispuesta y enamorada del pecado. Resiste el pecado, lucha contra el pecado, aborrece el pecado, porque el pecado todavía está en la naturaleza humana. Pero como ha sido nacido de arriba, de Dios, ya el espíritu humano rechaza el pecado. Hay una lucha interior, un combate. Esto te dice, por eso, 1 de Juan, para los que quieren asegurarse si van al cielo o se van al infierno, bien, la idea es que vayan al cielo, ¿no? Y con esto pueden tener la seguridad de que van para allá. Si usted es nacido de Dios, usted no quiere el pecado, usted no se deleita el pecado. ¿Usted es tentado al pecado? Sí. ¿Cristo fue tentado? También. ¿Cristo cayó? No. ¿Usted? Y puede que sí. Yo también puede que así sea. ¿Que no debe ser? No debe ser. ¿Pero podemos llegar a caer? Sí, pero ya no con la misma asiduidad que lo hacíamos antes, sino que lo hacemos ahora en un momento de debilidad, de torpeza, donde nos duele definitivamente caer. Bueno, ¿por qué? Porque Dios permanece en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina y no podemos andar pecando. Eso es lo que quiere decir, no puede pecar. O sea, sí puede, pero ya no quiere, no tiene otra naturaleza. ¿Lo entienden eso? Bien, vamos a otra característica. 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el amor a los hermanos, esto te va a ser muy importante. Si vos sos capaz de amar a tus hermanos, a mí, al que tenés al lado, atrás. Inclusive, viste que algunos de nosotros somos más difíciles de llevar. Pero si vos me amás como soy, con mi torpeza, y a pesar de todo me soportás en amor, entonces eso está evidenciando que sos hijo de Dios. ¿Está? Es una evidencia más para la seguridad de la salvación. Si vos me amás o amás a tu hermano, que es difícil de amar, porque recordamos que algunos somos más difíciles de amar que otros. Otros da gusto, se encariña uno fácil con ellos, pero otros somos un poco más difíciles. Pero si vos me amás como soy, no amás mis pecados, sino como yo soy, con mis debilidades y torpeza, eso te está diciendo que sos un hijo de Dios. ¿Amén? Esas son las particularidades de los nacidos de arriba, de los hijos. Todo aquel, 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, recuerden que el Evangelio de Juan capítulo 1, que lo leímos recién, el que cree en su nombre. Bueno, acá el que cree en Jesús, que es el Cristo, el ungido. Bien, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Usted ama a su hijo y ama al hermano de su hijo, y si usted ama a su padre, usted también ama al otro hijo de su padre, porque usted es hijo de ese mismo padre. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Está? Es natural. Una de las señales es que si usted ama a Dios, va a amar a su hermano, porque es hijo del mismo padre. Es una señal. No quiere decir que su hermano sea perfecto. Usted lo ama porque usted es nacido de Dios. ¿Entiende? Bien, qué lindas particularidades. 1 Juan 5:18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una segunda cita en este sentido. El otro leíamos no puede pecar. Acá que dice no practica el pecado. ¿Vieron qué importante que es para entender si sos salvo? 1 de Juan y Romanos. Mire, pues aquel, o sea Dios, que fue engendrado, de Cristo, ¿no? Que fue engendrado por Dios, le guarda. O sea, Cristo te guarda y el maligno no le toca. A los hijos de Dios el diablo no le puede tocar. No. ¿Por qué? Porque Cristo te guarda. ¿No dice el Salmo 91 eso? ¿Qué dice el Salmo 91? No. El ángel. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Cristo preencarnado.
el ángel de Jehová. No es el ángel de la guarda, vos decís, el ángel de Jehová. No, es el ángel de Jehová, es el Señor, sin la naturaleza humana que tomó luego de María en el tiempo previsto por el Padre. Sabemos que somos de Dios. Mire esta palabra, no creemos que somos de Dios. No, yo creo que soy de Dios. No, ¿usted cree? No, yo sé. Usted puede decir también, yo sé que soy de Dios, pero no con jactancia. ¿Por qué? Y porque en realidad el mérito mío es para ir al infierno. O sea, yo así como soy sin Dios, al infierno. Pero miren, yo les cuento, yo fui un estudiante en la secundaria, en la universidad, marido de una sola mujer, tuve una sola novia, mi esposa, muchas pretendientes, por supuesto, pero es una... marido de una sola novia, nunca fumé, nunca tomé, nunca andaba con vida nocturna, estudiante, trabajador con mi papá, mi mamá en el negocio, de lunes a lunes. Pero así como estoy me iba al infierno, igual, porque tengo mis pecados también, ¿no? Ocultos. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted sabe que es de Dios? Bueno, esa convicción la tiene que tener. Usted no puede practicar el pecado. Usted sabe que la santidad está íntimamente relacionada con un hijo de Dios. Y ahora va a entender esto finalmente. La práctica de la santidad está íntimamente relacionada con la nueva posición de hijos de Dios. O sea, somos esclavos de Cristo, pero también hijos de Dios y herederos del reino, ¿sí? Por ahora somos como los siervos que administran, cuando venga el amo, pedirá cuentas. ¿Recuerdan? También somos hijos, tenemos derechos. El esclavo no tiene derechos. Pero acá, en la posición de hijos, tenemos algunos privilegios hermosos. Los acabamos de ver. Y algunas particularidades interesantes en contra del pecado que acabamos de estudiar. Pero ahora hay también algo que debemos saber para diferenciar entre los hijos de Dios que parecen y los que son. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, el hijo de Dios y el hijo del diablo. Y no, yo no soy hijo de nadie, hijo del diablo entonces. No, pero yo no quiero ser hijo del diablo por naturaleza. Ya viene con el DNI así, espiritualmente. Ahora, si quieres ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, de arriba. Y ahí esas particularidades, viene con otra impresión. Dice luego, 1 Juan 5, 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Vieron? La santidad está unida a la pertenencia y la posición de hijos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles para los nacidos de arriba. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos de Dios? En usted, hermano, está la fuerza para vencer al sistema del mundo, para ser valiente. A todos nos da a veces cobardía enfrentarnos con tantos enemigos, pero Dios nos da la victoria, nos hace valientes. Si fuera necesario, como le pasaba a los cristianos, usted sabe cómo hace para morir en una hoguera y seguir diciendo yo soy cristiano, para que le estén matando a los hijos al lado y seguir diciendo yo soy cristiano o yo sirvo a Cristo. ¿Cómo es que hacen eso? Es porque vencen al mundo. ¿Cómo vencen al mundo? Porque son de arriba nada más. Porque si no fueran de arriba salirían corriendo como cobardes. Por eso ahora la iglesia está así. Pero ¿qué tal si viene la persecución? ¿Cuántos de nosotros quedarían acá? ¿Usted quedaría? No miro. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Filipenses 2, 14 y 15. Qué lindo todo esto, hermano, qué lindo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Irreprensibles y sencillos, no dice haciendo alarde de su posición, nosotros somos hijos del rey, nosotros somos poderosos, tenemos el poder de Dios, nosotros vamos a dominar el mundo, nosotros vamos a esto, nosotros. Parece nosotros. Bueno,
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, no en medio de una generación santa, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Primera de Juan, el último. Qué lindo. Ay, que me hace llorar esto. Primera de Juan. Fíjese, por puro amor usted está en la casa del Padre. Ese era el título del mensaje, ¿recuerda? Mire Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, observen, dense cuenta, miren, para que seamos llamados hijos de Dios. A los ángeles no le dio esto. Ni siquiera le dio la posibilidad del rescate. Los ángeles que pecaron son demonios ahora y se van al abismo y luego al lago de azufre y fuego. No hay opción para ellos. Siendo Dios amor, mira cuánto amor Dios te tuvo, a vos, a mí. Y no solamente para rescatarnos, porque nos, Señor, por lo menos que sea un ángel. O como el hijo pródigo, Señor, tenme aún como aunque sea uno de tus jornaleros. ¿Te acuerdas lo que hablamos ayer, Veré? Cuando pienso eso, que éramos en este mundo como el hijo pródigo, le decimos a Dios, Señor, si me dirías a mí, por lo menos te pediría que me dejes como uno de tus ángeles. Yo no quiero reinar, yo te quiero servir en el cielo, quiero estar en el cielo, pero tenme como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué hizo Dios? Vengan, cámbienle las ropas, sáquenle los harapos, las ropas sucias, vístanlo de fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido, mas ahora es encontrado. Pónganle un anillo en la mano, autoridad, sandalias en sus pies. Y vístanlo, y matemos el becerro, el más gordo, y hagamos fiesta. Eso somos nosotros, hermano. Cuando venimos a Cristo, aunque sea un jornalero, pedirían, pero el Señor dice, no, yo te tengo en mi casa como mi hijo. Y cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo el Padre? Se tiró sobre el cuello y le abrazó y le besó. No le dijo, mira, tus pecados, despilfarraste tu vida. Por eso, mi querido amigo, si usted está perdido todavía, no mire a sus pecados. El Padre no está mirando sus pecados. El Padre está mirando su propio corazón enternecido por el hecho de que estés en su casa. Él quiere que entres y seas hijo, que seas su hijo y que haga fiesta con Él porque estabas muerto y ahora tenés la posibilidad de vivir. Por esto el mundo no nos conoce, hermano. Porque somos de arriba, porque no le conoció a Él, al Padre. Hermano, sigue diciendo esto. Verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche, todavía usted no se ha manifestado todo lo que va a hacer. Pero, sabemos, otra vez, la tercera, cuarta vez que dice sabemos, no dice creemos, yo creo, no, yo sé. Aleluya. Usted puede decir esto, yo sé, no estoy creyendo, no estoy dudando, yo sé lo que soy. Y no lo digo con orgullo porque por el gran amor que me amó Dios, no me tomó como un jornalero, me puso hijo. Yo no merecía un anillo en la mano de autoridad. Yo no merecía que Dios haga una fiesta en el cielo si era un miserable pecador. Si estaba perdido en mis propios pecados. ¿De qué me voy a jactar? ¿De qué me voy a engrandecer? ¿De qué me voy a poner ante el mundo a decir yo soy hijo de Dios? ¿De qué? Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, no sé cuántos la tienen, yo la tengo, hermano. Yo sé en mi corazón, no sé cuánto voy a vivir, no sé cuánto Cristo viene,
Pero lo que sí sé es que soy un hijo de Dios. Por la pura gracia de Dios y por el puro amor de Dios estoy en la casa de mi Padre. Él, como a vos, te ha hecho hijo y también heredero. Y por esa razón, porque somos hijos y herederos de aquel Padre tan santo y tan bueno y tan bendito y tan precioso y tan bello y tan maravilloso, es porque tengo esta esperanza en Él, dice la Biblia, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted es un hijo de Dios, usted es un santo de Dios. Es un esclavo de Cristo, pero es Señor en esta tierra, va a ser Señor. Si usted ahora es esclavo, si ahora también usted es hijo, entonces usted también es santo, entonces usted también es puro. Y si usted es puro y usted es santo y usted es hijo, cuando Cristo venga, usted y yo seremos semejantes a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, gracias Jesús por tu palabra que me conforta, me anima y me da seguridad. Gracias Padre, porque no siendo nada ni nadie, me recibiste en tu casa por puro amor. Te serviré eternamente y eternamente te estaré agradecido. En el nombre de Jesús. Amén.